Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos. Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy les vamos a hablar de mi salida del closet con amigos y familia. ¡Ábranla, Morgan! Buscati. ¡Producción! ¡Producción! ¿Cómo se mete? Ah, todos bien. Gracias por hacer el chequeo. Todos bien, todos están aquí. Bueno, ya les contamos cómo fue mi transición personal y luego como pareja. Y el tercer punto fue la familia. Fue muy difícil. Primero porque, como ya les había comentado, siempre el miedo más fuerte que se tiene es el miedo a que tus seres más cercanos te rechacen. Entonces, lo extendí. Lo pospuso durante meses. Mi tope era decirlo antes de ir a mi cita en la clínica con mi psicólogo. Ya había ido a la primera cita y la doctora me había dicho que si quería avanzar más rápido para tener más rápido el tratamiento era más fácil si yo ya iba con parte del proceso ya hecha. Como vivirte totalmente en el rol con el que te identificas, y esto implica obviamente informarle a tu familia, a tus amigos, tu pareja, para que pues tú te vivas totalmente, ya seas si te identificas hombre o mujer. Y pues obviamente mi familia no tenía idea de nada. Cabe aclarar que obviamente tuve 2 salidas del closet. La primera menos necesaria, pedida. Necesaria porque no... Ni siquiera se ajustaba a lo que... Ni siquiera estaba yo listo para decir nada. Pero pues obviamente como vieron mi convivencia con ella y pues, básicamente me sacaron. Entonces pues fue un sí andamos y pues ya, ¿no? Y luego ya para la segunda vez pues ya obviamente ellos nos esperaban nada más. Porque como ya habíamos comentado, la familia o los papás tienen una expectativa de tu vida, la cual ya rompiste una vez y ya nos esperan que rompas una segunda vez. Entonces pues es un poco complicado. Para esto yo sabía que no iba a poder expresarlo con palabras. Entonces lo que hice fue hacer una carta como de 3 cuartillas explicando más o menos qué era lo que pasaba conmigo. Un resumen que fuera entendible de qué pasaba, qué sentía y qué iba a pasar. Entonces lo que hice fue juntar a mi familia más cercana, que en este caso era mi mamá, mi hermana mediana, mi tía y mi prima. Las junté en la sala y les empecé a leer la carta en voz alta. Y pues prácticamente como pude terminé y obviamente fue un shock muy grande. Para esto debemos tomar en cuenta que la carta se tardó como más de un mes en lograr aterrizarla. Sí, y más tiempo todavía de que yo intentaba como sacarla y pues no me atrevía. Sí, porque, o sea, se tardó como un mes en escribirla. Y después como unos 2-3 meses en expresarlo, en contarlo a la familia. Y eso lo hice como, hagan de cuenta, yo iba a mi cita el lunes, lo hice un día antes, porque yo me había puesto como tope ese día. Y entonces, ¿cuál fue la reacción? Fue muy favorable, considero. Mi mamá estaba en shock, ida, y ahí la única que reaccionó fue mi tía, que es como de las cosas que más valoro en esta vida. Porque se levantó y me dijo, no entendemos, no sabemos qué nos estás intentando decir, pero enséñanos. Y jaló a mi mamá y hizo que nos abrazáramos mi mamá y yo. Y ya luego me abrazó y ya chillamos todos juntos. Y para esto yo había dejado como fuera a mi hermana menor, que en ese momento tenía 11 años, porque yo dije pues no va a entender, no va a saber qué le estoy intentando decir. Entonces a ella no la, como que la excluí en ese momento. Ya pasa, fui a la cita el otro día con el psicólogo y ya le platiqué, bueno, como ya les había dicho en ese momento,
decidí el nombre. Y me dijo, ¿qué has hecho? Si ya me vivía como tal. Y le dije que ya les había dicho a mi mamá, mi hermana, a mi tía y a mi prima. Pero que me faltaba mi hermana menor, que consideraba yo alguien muy pequeño para que entendiera la situación por la que yo estaba atravesando. Entonces pues me regañó. Y me dijo que si a los niños no les hablabas de manera directa y las cosas como eran, pues estábamos dando una mala educación sexual. Y que probablemente era la persona que más me iba a entender porque los niños no están cargados de prejuicios ni de estigmas que tenemos los adultos. Entonces que pues mi principal tarea era, para la siguiente cita era pues hablar con mi hermana y decirle de manera directa qué era lo que me pasaba. Entonces aquí abordamos el tema de cómo le hablamos a los niños de ser trans. No me acuerdo si fue ese mismo día, pero fue muy cercano a la cita, donde me jalé a mi hermanita y le empecé como a cuestionar cosas sobre sexualidad. Le dije, oye, ¿sabes qué es una persona gay? Y me dijo, sí, una persona gay es un hombre que le gustan otros hombres. Y le dije, ¿y una lesbiana? Y me dijo, es una mujer que le gustan otras mujeres. Y le dije, ¿y un bisexual? Y me dijo, pues que le gustan los dos, hombres y mujeres. Y le dije, ¿y una persona trans? Y me dicen, no sé qué es una persona trans, ¿qué es? Y ya le dije, una persona trans es un niño que en realidad se siente una niña, pero ha vivido en el cuerpo de un niño. O una niña que se siente un niño, pero ha vivido en el cuerpo de una niña. Y me dijo, ah, entonces tú eres trans. Y el de, ¡ah! pero ¿cómo lo supo? Y entonces pues, ya nada más me empecé a reír y le dije, sí, ese es exactamente el punto a tratar. Y le dije, entonces pues de ahora en adelante pues ya no voy a ser tu hermana, sino voy a ser tu hermano. Y pues quiero que me trates como tal, como niño. Y me dijo, sí, como tú quieras. Esa fue básicamente la plática. Acto seguido, en la cena ya me dijo, mi hermano. Y la verdad confirma lo que había dicho el psicólogo de que pues los niños son los que mejor entienden porque no están cargados de toda esta basura que tenemos en la cabeza. Aparte es una cosa que se llama plasticidad cerebral, que si a una niña le explicas algo es más fácil que lo comprenda y que su cerebro se vaya adaptando a ese concepto, a que una persona ya, no sé, de 50, 60 años, que su cerebro ya está bastante rígido, por decirlo de alguna forma, le cuesta más trabajo aceptar, asimilar o adaptar los conocimientos que tiene a los conocimientos nuevos, ¿no? Entonces también por eso es un poquito que las personas que ya son muy adultas les cuesta un poquito más de trabajo aprender cosas nuevas. Pero, por ejemplo, justo en este caso, a las niñas en general es mucho más sencillo porque sí es algo que están muy nueves, están muy nueves en estos temas. Y aparte también influye mucho como en cómo se lo contaste. Es decir, no fue como que cargaras, tú mismo estuvieras cargando prejuicios, estuvieras cargando estereotipos. Y cuando pensé que como que ella iba a absorber el lenguaje de los demás, fue al revés. Porque realmente ella fue quien me empezó a hablar en masculino y fue ella quien hizo que todos los demás se dirigieran a mí como yo quería que se dirigieran a mí. Es mucho más fácil contar esto a niñas, aunque creamos que es como, es que no, ¿cómo vamos a meterles estas ideas? ¿No? Y al contrario, que se den cuenta que hay diversidad desde que están muy chiquitis, porque de alguna forma nuestra generación, ya cuando está adolescente, se empieza a dar cuenta que hay diversidad sexual. La generación de nuestras mamás se dio cuenta que hay diversidad ya hasta que son más grandes. Y ya hasta que quizás tuvieron un hijo de la diversidad. Ajá, entonces, mientras más chiquitas, la verdad es que es mucho mejor. Por ejemplo, yo tengo 2 sobrines y solamente hablé con una de ellas porque el otro pues estaba muy bebé, pero eso sirvió como para que de alguna forma ya lo trajera incorporado, o sea, no tuve que hablarlo porque de alguna forma ya venía cargado, ¿no? Entonces, con mi sobrina, una vez estábamos en un lugar público, en un restaurante o algo. Entonces, a mí me andaba del baño y ella le andaba del baño, entonces nos mandaron juntas al baño. Ella tenía unos 3 años y entonces ya cuando terminé de hacer me dice, ¿qué es eso? Y yo así de, ¿qué es qué? Y me dice, eso. Y me señala y le dije, se llama vulva. Y me dijo, y le dije, tú también tienes una vulva. Y dice, buba, ok, buba.
Y le dije, por ejemplo, tu mamá tiene una vulva, la niña tiene una vulva, así, ya. Y me dijo, ¿y Toto? Y le dije, Toto tiene un pene. Me dijo, ya, Toto tiene pene. Okay. Toto es tu hermano. Toto es mi hermano. Entonces, recién acaba de nacer su hermanito. Y entonces dice, ¿y él? Y le dije, él tiene pene. Ok. Y le digo, a ver, por ejemplo, Adrián, ¿qué tiene? Y me dice, pene. Y le digo, pues no. Y me dijo, ¿no? Y le dije, no, porque hay niñas con pene, hay niñas con vulva, hay niños con pene y hay niños con vulva. Y me dice, ya. Y le digo, entonces Adrián es un niño con vulva. Y me dijo, vulva, Adrián. Ok. Y ya, salió. Entonces, en algún momento salió esta plática con su hermanito. Ya después, bueno, ya más grandecitos. Ya, pero más bien fue como una plática no plática, o sea, fue algo como no tan estructurado. Si esa plática en el baño no fue estructurada, o sea, la otra fue menos estructurada. Fue más bien, inclusive, su hermanita fue la que le dijo, no, hay niñas con pene y hay niñas con vulva. Entonces yo cuando escuché dije, ya, ¿no? Entonces su hermanito fue como que me dijo, a ver, hay fotos, entonces hay unas imágenes súper bonitas que son dibujos y es justamente como cómo hablar a las infancias de las personas trans. Te manejan este mismo discurso de que hay niñas con pene y niños con vulva y así es como se tiene que tratar, ¿no? Porque si empezamos otra vez a reproducir el discurso de que solamente las personas que tienen pene pueden llamarse hombres o viceversa, entonces seguimos estereotipando. Pero el punto aquí es que es muchísimo más fácil hablarle a niñas de la diversidad sexual. Porque, por ejemplo, hay muchísimos casos, hay muchísimas anécdotas de personas que hablan acerca de ¿por qué mi tío Pablo se besa con él? ¿No? Y entonces, pues porque tu tío Pablo y Carlos son novios. O se aman, o... Y le dice, ¿por qué? Pues porque se aman. Bueno, y ya. Y es como, uy, qué traumante hablar con las infancias de la diversidad. Entonces es muchísimo más fácil. Tenemos esa idea de que las infancias no nos entienden, que tenemos que hablarle como tontes. Y la verdad es que no. Tenemos que hablar con un lenguaje claro, un lenguaje básico, sí, pero no le tenemos que hablar como, no sé, como si no entendiera nada. Al contrario, la verdad es que son las personas que más entienden. En el caso de tu hermanita, también fue la primera que le hizo clic. O sea, si a nosotros nos costó trabajo cambiar el lenguaje, ella no. Ella fue como de ¡pop! Como que en ese momento prendió su switch y dijo como, ok, masculino. Y entonces empecé como mi hermano y cosas así. Y fue ella quien permeó al resto en la casa. Hay una anécdota que le encanta hablar a ella, porque justamente antes de que hablara él con Confirmo. Hay una anécdota que le encanta recordar a ella, porque justamente antes de que él le contara a su familia lo que estaba pasando, ella estaba de metiche revisando mi agenda. Entonces en su cumpleaños de Adrián, yo no puse Karen, ¿no? Ya estaba escrito Adrián. Entonces ella lo leyó y me dice, ¿Adrián? ¿Quién es Adrián? Entonces... yo así, mi primera reacción fue quitarle la agenda, cerrarla, y entonces él me voltea a ver y los dos y entonces ella sí estaba así como de, ¿por qué no me están diciendo quién es Adrián? ¿Y por qué no está su cumpleaños? Entonces esa anécdota le encanta contarla porque a dice ella. Que nos cachó. Porque sí, dice que nos arruinó la planeación y el teatro. Esa fue como una de las cosas que es como que creímos que no iba a entender. Y que al contrario, ¿no? Nos fue bastante bien, te fue bastante bien. Sí, y obviamente el resto de la familia pues permeó y pues siempre hubo como toda la disposición de mi familia de cambiar, de aprender, de informarse. Obviamente les costó trabajo. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un punto en el que tu tía decía, si me equivoco, corrígeme. Es que también son los procesos de cada quien, es lo que ya habíamos dicho. Cuando sales del closet no sales solo tú, sale todo aquel que está a tu alrededor y cada quien tiene su proceso. En este caso, pues mi mamá pues fue de las más complicadas y de las que me decía, es que si me equivoco no me corrijas, yo sola voy a ir como corrigiéndome. Y mi tía me decía, si me equivoco, corrígeme. Entonces, pues también ahí es como saber manejar a cada quien, ¿no?
porque precisamente cada quien tiene sus procesos, cada quien tiene sus ritmos, cada quien tiene sus formas de trabajarlo. Por ejemplo, entre nosotros fue vamos a pasar a un lenguaje neutro y después ya de ahí pasamos al masculino. Su hermanita chiquita fue más bien como en ese momento le hizo clic y cambió al lenguaje masculino. Al resto de su familia fue como inclusive habían como dinámicas que a mí me parecían muy divertidas porque, por ejemplo, si estábamos comiendo o algo y entonces decían como a ella se le cayó el plato, ¿no? Y entonces así era así como que al unísono hablaban como de él, ¿no? Así como en corito. Eso me parecía muy gracioso y bastante tierno, ¿no? Pero también teníamos que respetar como el ritmo que su mamá pedía, tenía y necesitaba. Y mi tía también, si no la corregías, a veces se corregía ella sola. Decía, ay, él. Pero pues siempre obviamente fue un proceso muy privilegiado porque pues básicamente obtuve el apoyo de todas y pues todo fluyó muy muy bien. Ya de tu familia pues ya... De mi familia ya hablamos un poquito y pues creo que esta parte como de que el resto de mi familia, no solamente la nuclear, no solamente la cercana, sino hasta en fiestas familiares, que conocieron que si al tío de no sé dónde, que si a los primos de no sé dónde, ¿no? Y entonces con ellas no hubo necesidad de decirles como de, ya no es ella, es él, porque en realidad nunca conocieron aún a ella. Tampoco es que necesites andar diciendo a todo el mundo, hola, yo soy un chico y soy trans, o sea, no. Entonces, más bien cada quien tiene sus formas de asimilarlo, su forma de actuar. Y también, o sea, como persona trans no te puedes poner a exigirle a tu mamá o a tu hermano o a tu hermana o a tu tía o a quien sea. Y por ejemplo, también hay personas que se confrontan con la tercera edad, con sus abuelitos que son muy importantes en su vida y que pues obviamente esto les causa un conflicto porque pues es algo con lo que no están familiarizados y con lo que no pueden lidiar a veces. En mi caso no hubo tal necesidad, pero existe. Y a veces hay veces que abuelitos reaccionan padre. Pero pues la mayoría de las veces te vas a encontrar con que pues obviamente tienen una mente muy, muy, muy cerrada. En mi caso, el único abuelito cercano a mí será mi abuelito materno, que ya pues estaba como en proceso pues ya de demencia, ya básicamente ya su memoria ya no estaba tan lúcida. Entonces hubo un momento en el que llegó a vivir a mi casa porque pues ya necesitaba cuidados y la realidad es que no tuve que hacer nada porque él solito me dijo, como que yo le decía, soy Adrián y me decía, sí, el mayor de Adriana y yo, sí. ¡Qué buen servicio! Y me trataba como tal, o sea, como me veía, porque no creo que haya tenido como recuerdos de mí o se los creó. La realidad es que no sé qué pasó, si cambió la imagen que tenía en su recuerdo por la que veía en ese momento o no sé qué pasó, pero pues él me trataba como Adrián y me ubicaba como el mayor de su hija Adriana, entonces no sé qué pasó por su mente, la verdad. Y ya con la realidad es que yo no soy muy cercano a familia más allá de mi tía y ya. Pero pues por lo que sé mi mamá estuvo encargándose de regar el chisme. Y de decir, no, pues es que ya no es Karen, ya es Adrián. Y pues es mi hijo y ya. No hubo más, ni tampoco yo tuve la necesidad de explicarle a nadie porque pues como no soy tan cercano ni frecuento a tanta familia fuera de mi núcleo, pues no. Un par de veces he ido a visitar a alguien porque pues obviamente mi mamá me lleva, pero me han tratado como tal y no he tenido bronca alguna. Voy a poner en los comentarios que alguien me ve así como Adrián de Estrella a cada rato. Y dentro de este proceso, obviamente, la mamá es la más afectada. Mi psicólogo me dijo que quería ver a mi mamá, aunque sea una sesión para tantear, para ver qué pensaba, cómo estaba, qué información tenía y demás. Entonces le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Mi psicólogo quiere verte. Y me dijo, sí, vamos. Y la vio una sesión, pero pues creo que le sirvió mucho, ¿no?
¿Quién sabe qué tanto le habrá dicho? Quién sabe por qué me sacaron, pero creo que fue positivo. No sé si se descargó o qué, pero sí hubo un cambio, ¿no? Sí, fue casi como, o sea, no es que estuviera reacia antes de entrar a la sesión, pero más bien fue mucho más, o sea, sí se vio como un cambio, ¿no? Fue como, Como más fluido, como menos forzado, no sé cómo decirlo, pero estuvo más dispuesta a verme ya como Adrián y a tratarme como tal. No sé si cometía menos errores, pero ella solita se autorregulaba, se decía como, ay no, así no es así. y creo que fue muy positivo esa. Aunque fue una sesión, pero pues yo creo le dijo lo que le tenía que decir, la información que le tenía que dar, y mi mamá supongo que se desahogó y fluyó mejor la onda. Sí, porque hay veces en las que a mí sí me ha tocado hablar con padres que hablan acerca de que no saben qué hicieron mal con sus hijos, por qué salieron así, o qué es lo que tenían que haber hecho, cosas así, ¿no? Y entonces es más bien como ayudarles a comprender que no hicieron nada mal, sino más bien es algo que iba a estar ahí, que iba a salir en algún momento y que es importante que se aborde, que es importante que se saque y que se le dé el apoyo, porque la verdad es que hay familias que cuando no se les dé el apoyo a estas personas trans, sobre todo en la etapa de la adolescencia, o sea, si una familia le da el apoyo a esta persona, se reducen hasta el 85% los casos de suicidios. Y que la tasa de suicidio en personas trans es más del 80%. Sí, entonces la verdad es que cuando una familia le da el apoyo a una persona trans, le está cambiando la vida. O sea, no hay una forma descriptible de contar cómo es que este apoyo ayuda a que la vida de esa persona cambie. Se desarrolle mejor. Sí, porque la verdad es que habíamos leído y visto un montón de casos en donde hasta la mamá decía, no, es que esto no puede ser posible, mejor vamos a suicidarnos juntos, ¿no? Sí. Entonces, hay un caso famoso de una mamá que no apoyó a su hijo trans, el hijo se suicidó y ahora la mamá preside una fundación de apoyo para personas trans porque dice, es que yo no apoyé a mi hijo y se suicidó. Entonces, imagínate la culpa de esa mamá que ahora pues lo único que tiene que hacer o que sabe que quiere hacer es apoyar a unas personas trans que no son apoyados por sus papás porque pues tu hijo se mató. Y es algo que tienen que tener muy consciente, que no hicieron nada mal, al contrario, lo hicieron tan bien, que tuvo la confianza también de contarles, que lo hicieron tan bien, que tuvo esa persona la confianza de transicionar aun cuando estas personas están vivas, porque hay muchas personas que, creo que ya lo habíamos comentado, que ha habido casos en los que hubo uno de una mujer trans que a sus 50 años decidió transicionar porque recién acaba de fallecer el papá. Si mi papá está vivo y se entera, me puede matar o me lo puede impedir simplemente. Entonces, sí empezó a transicionar con usted estando viva. Entonces, la verdad es que es algo que es importante mencionar, es importante hacerlo ver porque las poblaciones trans son de las poblaciones de la diversidad más afectadas, más discriminadas, más violentadas. Entonces, sobre todo mujeres. Exacto, ya llegará el punto en que hablemos de los feminicidios, pero justamente me parece que es algo elemental que se hable, que se trabaje sobre esto y que si le das el apoyo a tu hija, de la edad que sea, no importa, le estás cambiando su mundo. Y también aclarar que obviamente si tú crees que tienes un niño trans, que lo lleves a que lo atiendan no quiere decir que lo van a llenar de hormonas, ni que lo van a operar, ni que lo van a convertir en ese momento en nada. Son los discursos de odio que hablan las personas conservadoras porque justamente en la ley de identidad de género, sobre todo para infancias y adolescencias trans, es simplemente como un cambio del acta. Hay mucho que hablar al respecto y podemos tomar un tema completo para hablar de infancias y adolescencias trans. Sin embargo, me parece que ahorita el punto es que se aclare
que no, que tener una ley de infancias trans no implica que en ese momento se le va a llenar de hormonas ni cirugías ni nada de eso, no, es simplemente Ni que para estás que... haciendo mal en llevarlo a que lo atiendan, que lo acompañen y que primero tienen que ver si realmente el niño o la niña es trans. Sí, porque a lo mejor simplemente es algo de que está desafiando los estereotipos de género y entonces, porque está desafiando los estereotipos de género, a ti como adulto ya te parece como, no, entonces quiere decir que es niña porque le gustan las muñecas. No, o sea, no. Hay una entrevista que le hacen a una mamá que me gusta mucho porque le pregunta, o sea, la persona que entrevista le dice, ¿y tú cómo supiste que tenías una hija trans? Entonces le dice que que tenía como 4 años, le dijo, mamá, cuando yo sea grande, yo quiero ser niña. Yo cuando sea grande quiero ser una mujer como tú. Entonces fue como de este golpe, pero de alguna forma me parece que también esa niña llegó a una familia súper amorosa y informada, porque en ese momento la familia se empezó a mover para ver si sí es como para este acompañamiento, pero justo me parece que es algo muy importante que lo hagamos notar. Con que tú estés ahí para tu hija y le busques a un profesional de la salud mental sensibilizado capacitado y sensibilizado con el tema, todo va a fluir mejor. Obviamente, si tú llevas a tu hija, tu hijo, tu hija diciendo quiero que lo cure, no, eso no es apoyo ni es la acción que se debe de tomar. Y por otro lado, pues también tuve que salir del closet con amigos, compañeros, conocidos, que tampoco eran tantos. Recordemos que Adrián nos ha contado que es una persona asocial, es una persona que suele no relacionarse así como muy extrovertidamente, entonces... Pero tengo amigos, amigas, sobre todo amigas, siempre he tenido más afinidad con las mujeres. De secundaria, de prepa, y pues tenía que anunciarlo. Con algunas de ellas más cercanas les dije, oye, podemos vernos, tengo algo que platicarte, ¿no? Y con el resto, recordemos que hablamos del 2015, me descubrí por ahí de junio, julio, ya iba en el proceso de psicoterapia en la Clínica Condesa y me dijeron, pues es que tienes que informarlo y gritarlo al mundo para que el mundo empiece a tratarte como Adrián. El 31 de diciembre de 2015 dije año nuevo, vida nueva, Facebook nuevo. Entonces hice una publicación en mi Facebook en ese momento que era de Karen y dije, ¿saben qué? Soy trans, de ahora en adelante me voy a llamar Adrián, quiero que me traten como tal y aquí está mi perfil nuevo. Me puede agregar quien quiera permanecer en mi vida, quien no me agregue pues entenderé que está afuera y no hay problema y pues ya, así fue como salí al mundo exterior como Adrián. Bien radical. Fueron como 3 personas a las que les dije antes. A lo mejor quise decirles a más, pero no se prestó la oportunidad de poder vernos. ¿Por qué no querías hacerlo por mensaje? Sí, porque al principio pues a los más cercanos dije pues les veo y platicamos y resuelvo dudas y resuelvo inquietudes y que me vean. Y que me vean, quizás sea la última vez que me vean así. Y obviamente también iban a tener su proceso, ¿no? Porque eran amistades de 10, 11, 12 años, que obviamente pues están acostumbrados a ver a una persona y que les quites a esa persona también es un proceso. De nadie obtuve rechazo cercano, pero estuvo quien me dijo, ¡qué padre! Y se emocionó tanto. Y hubo quien me dijo, wow, órale. Creo que ni por Facebook ni en persona obtuve malas respuestas o respuestas negativas. Solo sí hubo personas que no te agregaron, ¿no? Al nuevo perfil. Sí, pero fueron poquitas y no eran como tan cercanas. Pero también me acuerdo que en algún punto me dijo, es que no sé si ya todas las personas lo vieron, ¿no? Entonces le dije, pues vuélvelo a compartir, porque no puedes andar etiquetando a todas las personas porque quizá si la vieran y no les interesa, ¿no? Entonces no podemos asumir algo. Entonces le dije, pues vuélvelo a compartir a lo mejor. Así, pero todavía te duró como una semana, Sí. O sea, no lo borraste el día que dijiste. No lo borré de un día para otro, no. Les dije, va a durar hasta tal día, pero eran como 1 o 2 semanas, ¿no? En lo que te enteras y yo borro el perfil y fueron como 5 o 6 que no... Que no sabemos si nunca lo leyeron. Y hubo una persona que nos dijo que nunca lo vio. Sí.
ya que yo ya lo había borrado y le preguntaron a ella por mí y tú le dijiste, ¿no? Me preguntaron como de, ¿borró su Facebook? Porque ya no me sale. ¿Me eliminó? ¿Ya no me quiere? Fue como de, no, verás. Es que, y creo que yo en algún punto soy muy así, entonces saqué captura de pantalla de esa publicación, entonces para mí fue mucho más fácil decir, es que pasó esto, y le enseñé la captura de pantalla, y ya terminando fue como de, Y me agregó. Y ya, lo agregó. Igual, o sea, me parece que también nos hemos rodeado de personas que saben que si hay algo que no saben, pues pueden preguntarnos. O por lo menos podemos decirle en dónde encontrar información. Pues para todas las personas, como en todo, ha sido distinto. También se entiende que es un proceso de cada quien, porque pues no toda la gente es como yo de desapegada. Sí. Entonces para alguien pudo ser algo fuerte o no sé. Pues un cambio de paradigma totalmente, ¿no? Y la realidad es que así como hubo personas que súper bien y se emocionaron y me aplaudieron y me alabaron. Y desde ese momento hicieron clic y también se autorregulaban, ¿no? Y decían... No, nada más mi micrófono. Hola, ¿qué tal? Saluda allá a la cámara. Allá, mira. Allá. Aquí. Hubo personas que, o sea, siguieron siendo mis amigas, pero sí noté un cambio. Creo que es más como un cambio cargado de estereotipo de género. Porque pues como ya eres hombre, ya no te puedo tener la misma confianza de contarte mis cosas. Por esta amistad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que probablemente en algún punto te contaban cosas muy personales, ¿no? Y cosas que un hombre no comprendería, que es algo tonto. Pues no sé qué pasa por su cabeza, pero pues sigo siendo la misma persona. No sé por qué hay como un cambio en el trato. No sé, en realidad no lo sabremos. No, pues tampoco no voy a saber qué pasó por sus cabezas, entonces... ¿Qué más se puede decir al respecto? Pero creo que lo importante es que después de eso te hiciste como con amistades más fuertes, desde mi punto de vista, porque ya te vivías como tú en todo tu esplendor. Sí, obviamente hay un antes y un después, porque las amistades que forjé después fueron ya distintas. Casualmente con mujeres, y fue una forma diferente ya de relacionarme, porque no, o sea, obviamente no tenía ni idea de mi yo anterior, entonces pues ellas me conocieron como era ya. Pues creo que las dos que forjé fueron muy poquito tiempo, pero pues bastante fuertes y bonitas y... Llegó un punto en el que ya obviamente sentí la confianza de decirles, oye, soy trans. Y la reacción fue bastante positiva, la verdad. Obviamente tienen dudas, porque no es algo con lo que te encuentres todos los días. Pero pues sí causa sorpresa, porque como ya habíamos dicho, los hombres es más fácil que pasemos desapercibidos. Me hicieron preguntas y aclaré dudas. Me dijeron, pues, qué chido. Y agradecieron la confianza que tuve para abrir esta parte de mi vida con ellas, ¿no? Obviamente la relación es distinta con una amistad que te conocía de antes a una amistad nueva que creas ya post proceso. O durante, pero en este caso pues fue... Post cambios y no tenía ni la más remota idea de que yo era una persona trans. Obviamente sigo teniendo mucha más afinidad con mujeres y no sé si ahora más que antes, porque juntarte con hombres está jodido. No me gusta convivir en ese ambiente tan agresivo, hostil, machista. Me siento hasta incómodo. Intento evitarlo. Pero eso también lo notan ellas, ¿no? Es decir, como no es lo mismo tratar a un amigo que siempre las está sexualizando, que siempre las está objetivizando. Creo que se nota la diferencia de comportamiento incluso antes de que sepan que soy trans, pero supongo que una vez que se los dices pues les hace clic muchas cosas, ¿no? De tu comportamiento, de tu actitud, de tu carácter o no sé cómo decirlo.
Pero habría que preguntarles el cambio de cuando saben o cuando no saben. No es algo que pueda contestar yo. Y yo. Pues también es como cosa de ir mediando personalidades, ¿no? Porque generalmente, como lo que a mí me contaste alguna vez, ¿no? Como de que las personas que llegan a su vida es porque llegan a su vida, ¿no? No es como que él se acerque a esas personas, incluyéndome. Entonces, también esto, pues, alimenta más la parte como de las personalidades, ¿no? Como de que todas las personas tenemos ritmos distintos y formas de socializar distintas y no pasa nada, ninguna es mejor que otra, son simplemente distintas. Ahora también, por ejemplo, no quiere decir que todos los hombres trans seamos así. O sea, también existe el hombre trans que se carga con todos estos estereotipos de machismo, de violencia, de agresividad, de hostilidad, y que entra en ese juego de los hombres cis, de todo este ambiente, pues, horrible. Patriarcal. E incluso hasta violentos con sus parejas y obviamente nosotros les estamos dando la perspectiva de mi vivencia, de lo que yo hice y de lo que soy, pero pues te vas a encontrar de todo en la villa del Señor. Al contrario a Adrián, yo soy una persona muy, muy, muy sociable, que me es muy fácil sociabilizar, entonces yo sí no puedo contar con una mano o con las dos manos a mis amistades, ¿no? Inclusive a mis mejores amigas. Entonces, como les conté la vez pasada, que cómo es que les conté a mis amigues de mi grupo, que él, pues que era un chico, pues hacía mis amistades, porque hay amistades mías, pues, pero que convivimos, ¿no? Entre nosotros. Entonces, también me preguntaban como de, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿No? O así, o simplemente como de, bueno, pues ¿se acuerdan que tenía novia? Pues ya no tengo novia. ¿Cómo cortar? No, ya tengo novia. Es la misma persona, pero es un chico, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos recibido, o sea, yo no ubico a alguien que se haya como alejado, por lo menos no abiertamente. O que haya actuado mal o que te haya dicho algo. Que me haya atacado, nada. No, nada de eso. La verdad es que hemos sido bastante privilegiadas al respecto y mis amistades siempre la han tratado. O sea, también fue como antes con mucho respeto y en femenino y ahora con mucho respeto y en masculino, ¿no? Entonces la verdad es que no fue como un shock o algo como que nos hiciera pues cambiar algo como en cuanto a amistades o algo así. Fue muy fácil. Todas mis amistades ya saben que él es él. Y pues ya no hay más como... O sea, por el tema trans no perdimos amistades. Y la verdad es que creo que es algo muy privilegiado porque pues hay personas a las que su mejor amigo les voltea la espalda y no los apoya. Entonces, en ese aspecto, no, nadie. Y pues ya, creo que ya terminamos. Saludos a mis amigos, amigas y amigues. A las mías también. Les queremos mucho y pues soy la misma persona, sigo aquí. Igual, creo que mis límites están más amplios, ya lo había dicho, más amplios que los de muchas personas trans. Entonces, si quieren saber algo, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienen cualquier cosa, se pueden acercar a mí si no saben sin problema y preguntar. Cosas que a lo mejor si se encuentran con otra persona no estaría dispuesta a contestar. Y pues creo que ya sería todo por el día de hoy. Agradecemos mucho el recibimiento que hemos tenido y queremos también saber si algo se nos pasó, si quieren algún tema que hablemos, ya sea como pareja o de los temas psicoeducativos o de tema trans, de cualquier tema que consideren que este canal es apropiado para hablarlo, podemos hablarlo con mucho gusto. Igual nos encantaría que en los comentarios nos cuenten cómo fue su transición con su familia y con sus amistades, porque la verdad es que hemos leído un montón de formas distintas. No hay una receta que te diga cómo le tienes que decir a tus papás, a tus hermanos ni a tus amigos. La realidad es que es básicamente de lo que tú conoces a esas personas y sepas lo que les debes de decir y cómo se los debes de decir. Hay personas que les muestran un video a su mamá y dicen, pues es que yo soy así,
o lo hacen como yo, o lo hablan. Le escriben una carta y como ahí te la dejo en el buró y ya después cuando estés listo para reaccionar vienes y hablamos. Hay muchas formas, pero no hay una estructurada que te diga que te va a funcionar sí o la sí. receta secreta. Lo ideal sería que a todos les funcionara positivamente, que todos recibieran el apoyo de sus familias y amigos, pero pues sabemos que no siempre es así. Y si, por ejemplo, tú sientes que en algún momento ya has salido y ya les has contado y que no has tenido buen apoyo, acércate a nosotros, te podemos escuchar. Somos personas que la verdad es que sí hemos recibido mensajes como de personas que no conocemos y con mucho gusto los escuchamos. Hay muchas, hay veces que vienen como con un consejo, ¿no? Hay veces que simplemente vengo a soltar y ya, gracias por escucharme, bye. ¿No? Por ejemplo, a mí me pasó que pues yo abrí el Instagram específicamente para documentar como la transición y lo dejé público y pues he recibido varios mensajes de oye, pues me ha ayudado o me inspiras, me han dicho. Y el de aguanta. Cuando pues no era el objetivo, pero pues se siente bonito, ¿no? Y es lo mismo para esto, o sea, si esto a una persona le ayuda o le sirve, pues con una persona que le sea de utilidad, pues ya con eso. Ya para nosotros ya es un trofeo. Igual si necesitas grupos de apoyo, grupos de pares, o tú tienes un grupo de pares, un grupo de apoyo, también lo puedes dejar en los comentarios y así más personas podrán conocerlo. Puedes dejar tus redes sociales o puedes dejar las redes sociales de tu grupo y de alguna forma también nosotros tenemos contactos de algunos grupos. Entonces si nos dejas, por ejemplo, de qué ciudad eres o de qué país, podemos ayudarte a encontrar. Nos parece que el internet es una excelente forma de poder conectar, conocer a personas, conectar y hacernos sentir que no estamos solos en este mundo. Agradecemos mucho que nos hayas escuchado, que hayamos estado compartiendo estas experiencias y que te hayas quedado hasta el final. Eso lo agradecemos muchísimo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Eres una persona valiosa, eres una persona muy importante y tú haces que este mundo sea más bonito y estoy segura que vas a llegar muy lejos donde tú te lo propongas. Y ya. Pícale. Ah, sí, pícale a los botones de suscribir, seguir, dale campana. like, si te gustó, compártelo con quien crees que esta información le ayude. Si crees que es la forma de contárselo a tus papás, a tus amigues, adelante. Hola. Cuéntanos cómo te fue. Sí, por favor. Y nada, dale seguir al podcast, dale compartir y muchas gracias por todo y nos estamos viendo al siguiente. Chao. O escuchando. Bye.